Todos, estamos desde acá, desde la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Para nosotros es un gran privilegio poder, bueno, ya los estamos viendo algunos, sí, allá en Bogotá, Colombia. Hay que darle gracias al Señor. Hay que darle gracias al Señor por la tecnología, porque nos permite compartir estos momentos. Y me pidieron que pudiera dar una breve meditación en esta mañana sobre este momento que vamos a estar celebrando, conmemorando, recordando el momento en que el Señor Jesucristo, la noche anterior a ser sacrificado por nuestros pecados, compartió con sus discípulos. Vamos a estar celebrando la Santa Cena, Dios mediante, en unos momentos. Y para estos días y para estos momentos, por lo regular, uno tiende a reflexionar, a meditar sobre nuestra vida, a meditar sobre lo que hemos hecho, a meditar cómo está nuestra relación con el Señor. Hay veces que nuestra conciencia nos acusa mucho, hay veces que nuestra conciencia no nos acusa. Y yo creo que tanto es más fácil que la conciencia nos acuse mucho a que nos acuse poco si está bien entrenada. Porque nosotros creo que pecamos, no sé ustedes, pero por mi parte yo creo que yo pego cada segundo. Entonces, el poder meditar sobre qué es lo que hemos hecho últimamente, hay veces que nos puede traer mucha culpa. Si no filtramos esta culpa a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo que vamos a recordar hoy, pues uno puede verse abrumado, abatido y en el suelo. Por lo tanto, para ver algo de cómo podemos recordar y lidiar y meditar sobre cómo lo que nos ha acontecido a nosotros en los últimos días, en los últimos tiempos, en el último mes, recientemente, como ustedes quieran, el periodo que ustedes vayan a tomar ahora o que vayamos a tomar ahora para reflexionar. Pues yo quiero, o les propongo que vayamos al libro de Zacarías, y aunque vamos a estar básicamente en el capítulo 3 de Zacarías, vamos a estar viendo algo de contexto antes. Libro de Zacarías. Si recuerdan, el libro de Zacarías, uno de los 3 últimos libros del Antiguo Testamento, nos plantea o fue escrito en el siglo VI aproximadamente antes de Cristo. En el momento en que estaba ya el exilio, estaba regresando a Jerusalén, estaban construyendo las murallas, estaban construyendo el templo. La construcción del templo se había detenido momentáneamente y Zacarías entonces trae palabra de Dios para animar al pueblo a que continúe con la construcción del templo. Y aquí es que está, cómo Dios le va mostrando, cómo Dios le va revelando, le va dando una serie de revelaciones, 8 en total, si estoy recordando bien, mostrándole tanto cosas de ese momento como cosas que iban a venir en el futuro, cosas que habían sido profetizadas, inclusive en el libro de Isaías y en otros profetas. Entonces vamos a estar viendo en el capítulo 1, para dar algo de contexto. En el versículo 7 nos dice: el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Merequías. Y ahí comienza entonces a decirnos en el versículo 8 que él tuvo una visión nocturna. Y en esa visión nocturna comienzan a aparecer algunos elementos que se repiten, que el autor quiere destacar. La primera cosa que él quiere destacar es que él ve un hombre que estaba entre los mirtos. En el versículo 10 vuelve y dice: el hombre que estaba entre los mirtos. También nos dice en el versículo 9 que el ángel que hablaba conmigo me dijo. En el versículo 11 me habla del ángel del Señor como ese hombre que estaba entre los mirtos. Versículo 12 me habla del ángel del Señor. Inclusive en el capítulo 3 me va a estar hablando nuevamente de ese ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor que aparece aquí y que también aparece y se confunde como un hombre que estaba entre los mirtos? Y los mirtos no eran más que es un árbol pequeño, un arbusto, parecen, no sé si allá en Bogotá habrá como coralillos, esos más de sitios como cálidos, como Santo Domingo, pero son como matas pequeñas que tienen como flores blancas. Esos mirtos
muy verdes y hay diferentes tipos, pero esos mirtos por lo regular eran tomados para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tomaban, los podaban, los usaban y hacían tabernáculos, hacían una especie de chozas para recordarle al pueblo de Israel que salieron en una época dada de Egipto, de la esclavitud, y que pudieron habitar en el desierto, en chozas, para que recordaran ese momento cómo Dios los había protegido. Y ahora ellos estaban más o menos regresando, haciendo un segundo éxodo. Más o menos no, se habla de un segundo éxodo. Así como el pueblo había sido esclavo en Egipto y había sido sacado de una manera poderosa por el Señor para estar en la tierra prometida. Asimismo ahora, después de 70 años de cautiverio, el Señor los estaba sacando de Babilonia, del imperio medo-persa, para regresarlos nuevamente hacia Israel, a la tierra prometida. Era un segundo éxodo. Yo creo que voy a necesitar un poquitico de agua cuando aparezca por ahí, que esté a temperatura ambiente. Como esto es en vivo, estas son de las cosas que hacen falta a veces. Pues bien, eso eran de los mirtos que se utilizaban para eso. Y este hombre que está aquí, este ángel del Señor, que si ustedes ven muchas veces en el relato, cuando ustedes lo lean despacio, pueden ver que muchas veces habla del Señor, el ángel del Señor, pero muchas veces cuando está hablando, se identifica como el Señor mismo. Y hay muchos que creen, como hay veces que él habla con Dios mismo y hay veces que se identifica como el ángel del Señor y se identifica con Dios, hay muchos que igualan esto como si fuera la segunda persona de la Trinidad. Muchos creen que el ángel del Señor es una teofanía, es una manifestación de Dios. En este caso, una teofanía de la segunda persona de la Trinidad, Dios, Jesucristo, antes de estar encarnado, o sea, en un estado de preencarnación que se está manifestando de una manera visible al pueblo o a las personas con las cuales está revelando o le está dando alguna información. Perdón, pero es que estoy bebiendo una serie de medicamentos por una condición pulmonar y parece que me reseco un poco la garganta con tantas cosas que uno está bebiendo en estos días. Proseguimos. Entonces, ahí está el ángel del Señor, en medio de los mirtos, manifestándose también como un hombre, en forma humana, y le está hablando a Zacarías. En Isaías, capítulo 55, versículo 13, nosotros vemos un poquito estos mirtos que aparecen ahí. Este capítulo de Isaías es un capítulo famoso, muy conocido. Es el capítulo que empieza con que todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan y compran y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Versículo 3, inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Versículo 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este texto muchas veces es utilizado para decir que los caminos del Señor son más grandes que los nuestros, en el sentido de que son inentendibles, que nosotros nos es difícil conocer su voluntad. Pero noten que el contexto en que está siendo dado esto es que el Señor va a recibir a todo aquel que se arrepienta de su mal camino y que vaya a él. ¿Por qué? No es algo que tiene lógica. No es algo lógico que alguien que haya hecho lo malo sea recibido así porque sí. Sin embargo, dice el Señor, yo lo voy a hacer porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Yo no soy un ser humano. Yo no soy vengativo. Yo no soy rencoroso.
A mí no me da dificultad para perdonar como a ustedes los seres humanos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Por eso vuelva hacia mí todo aquel que quiera. Arrepiéntase, enmiende su camino, que yo los voy a recibir. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Fíjense que son muchos textos que son muy conocidos en el mundo evangélico. Y termina en el versículo 13, que es una referencia a nuestro texto de Zacarías. A todos aquellos que han venido, a todos los sedientos que han venido a beber de las aguas del Señor, a todos aquellos que se han arrepentido y que han venido a ser transformados, confiando en Jehová, en la misericordia de Dios, que es amplia en perdonar, no como nosotros, sino que Él esparce gracia y misericordia, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. A todos aquellos que se acojan a esta misericordia grande de Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dios va a comenzar a hacer un camino nuevo en el desierto. Dios va a hacer que salga agua de donde no la hay. Dios no va a satisfacer plenamente. En el versículo 13 nos dice, en lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Ya estos espinos, estos cactus, esta tierra desierta, eso será cambiado. Las vidas desiertas de las personas serán cambiadas y transformadas. Eso lo dice el hombre que habita entre los mirtos. Aquel es una imagen profética de las bendiciones y las transformaciones que Dios iba a hacer a través de su siervo. Y ahí comienza el capítulo 3, o sigue el capítulo 3 de Zacarías, que es donde queremos traer. En medio de todo esto, en medio de este contexto de transformación, de bendición, de este segundo éxodo, dice el capítulo 3. Entonces, noten cómo hay una secuencia. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás, el adversario en lenguaje original, estaba a su derecha para acusarle. Noten cómo cambia la escena. De una escena de bendición donde estamos recordando un momento de transformación, de redención. Ahora viene una escena en la cual un hijo de Dios, un ministro incluso de Dios, el sumo sacerdote, está delante del ángel del Señor y a su lado está Satanás, un adversario, acusándolo constantemente. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Noten que la reprensión que ha sido dada a Satanás no es porque lo que él estaba diciendo necesariamente sea mentira. Lo que le está diciendo, el Señor te reprenda porque Dios, este Dios misericordioso, ha arrebatado a Josué y ha arrebatado también a Jerusalén de todo este fuego. Es un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Y noten la condición de Josué. Versículo 3. Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Ese término sucio suena bonito. En el original habla que esas ropas estaban llenas de estiércol. En esa condición era que estaba el sumo sacerdote Josué delante del Señor, delante del ángel del Señor, y todas las acusaciones que el adversario Satanás les estaba haciendo, todas, es probable, quizás eran exageradas, yo no estaba ahí, yo no sé cuáles eran las acusaciones, pero es probable que tuvieran cierto peso. Versículo 4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, el ángel del Señor,
Miren lo que va a pasar. Quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de la gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Y el ángel del Señor estaba ahí. No se dice en ningún lado que las acusaciones eran falsas. Lo que se está planteando aquí es una restauración plena de misericordia y de perdón. Le están diciendo, quítenle las vestiduras viles, restáurenlo en el servicio, pónganle de nuevo vestiduras de gala y restáurenlo en el servicio. Incluso el versículo 8 dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, son hombres simbólicos, son hombres que están sirviendo para un simbolismo. ¿Y cuál es el simbolismo que está presentándose aquí? Restauración, y una restauración por la obra de gracia. Ahí Josué no fue él mismo que se quitó las ropas. Ahí no fue que se dijo, no, esta es una acusación falsa del enemigo. Simple y llanamente fue por gracia y por misericordia. Lo que el argumento fue, este es un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Es la misma idea que tenemos en Isaías 55. La misma idea, vengan aquí los sedientos, vengan, beban libremente. El Señor es amplio en perdonar. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Vengan, vengan y beban. Y todos estos hombres aquí que están ahora delante del Señor son hombres de presagio. Son hombres que están mostrando un símbolo. Son hombres que han sido arrebatados del fuego y están delante de la presencia del ángel del Señor y de Dios mismo, simple y llanamente por gracia y por misericordia. Y el enemigo se ha quedado sin argumentos, simple y llanamente porque no han sido escuchados. Sigue diciendo el versículo 8. Tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, y viene la explicación, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, que es una alusión a Cristo también. El renuevo va a volver a reverdecer, va a volver a salir hierba del desierto. Mi siervo, el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y noten cómo termina. Y quitaré la iniquidad, nuevamente. Quitaré la iniquidad, así como le había sido quitada la iniquidad al sumo sacerdote Josué, está diciendo que cuando venga el renuevo, se va a quitar la iniquidad. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Dice, aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidará a cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Y ambas matas, la parra y la higuera, requieren tiempo para que suban. Y era un símbolo de cuando la gente estaba tranquila, en paz, estaba asentada, tenía un hogar estable para poder tener parra e higuera. Y podía sentarse bajo la sombra. Muchas veces se ponen como si fueran, porque son como enredaderas algunas de ellas. Entonces se ponen como un enrejado para que se enreden, valga la redundancia. Y ahí la gente se podía sentar a tomar el fresco y a estar tranquilo bajo la sombra. Entonces es una imagen de tranquilidad. Ya no iban a estar sujetos a esclavitud. Ya no iban a ser siervos, iban a estar en servidumbre, ni bajo Egipto, ni bajo Babilonia, ni bajo los medos y los persas, bajo ninguno de ellos. Iban a estar tranquilos, bajo su parra y bajo su higuera. Quizás nosotros podríamos, la versión colombiana que se haga de la nueva versión colombiana, la NBC, quizás diga bajo su parra y bajo su higuera con un tintico en las manos. Eso quizás pudiera decir la NBC, la nueva versión colombiana, cuando la haga. Porque esa es la idea. Usted estar debajo, en su casa, tranquilo,
bebiéndose un tintico bajo una sombra, compartiendo con otros. Un periodo de paz, de tranquilidad, de redención, por pura gracia de Dios. Esa es la idea de este texto. Ese fue el momento en que fue dado esta profecía, que fue dada esta profecía. Mis hermanos queridos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros al día de hoy? Bueno, al día de hoy nosotros pudiéramos decir algunas cosas. La verdad es que nosotros acá, la comunidad, yo estoy hablando como si estuviera allá, de hecho estoy allá de corazón, aunque físicamente no, pero la verdad es que nosotros acá en la comunidad podemos hablar más o menos lo mismo. Hemos sido como tizones arrebatados del fuego. Personalmente, cuando Dios nos llamó a salvación, hemos sido tizones o fuimos tizones arrebatados del fuego. Muchos de los que estamos en esta comunidad también podemos testificar que quizás nuestro paso dentro de la cristiandad no fue lo más alentador posible. Muchos hemos venido con heridas, muchos hemos venido con diferentes trasfondos. Sin embargo, nosotros esperamos poder encontrar, por la gracia y la misericordia de Dios, un sitio donde podamos estar bajo nuestra parra y bajo nuestra higuera, tranquilos, conociendo del Señor y siendo edificados. Tranquilos, pudiendo ver la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, las noticias que inclusive me tocó dar a mí, creo que hace como 15 días más o menos, no recuerdo cuándo fue, de las bendiciones que Dios ha derramado sobre la comunidad, son muestras de la gracia y la misericordia de Dios, como Dios abre los cielos y bendice de una manera extraordinaria, simplemente porque Él es bueno, simplemente porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Por lo tanto, en la Santa Cena que vamos a participar todos. Yo tengo la mía aquí, dicho sea de paso, y creo que hay algunos acá que están en el estudio que también van a participar. Vamos a participar juntos de la Cena del Señor. Pero cuando nos pongamos a cuenta con el Señor, podemos recordar a ese hombre que habita entre los mirtos, al ángel del Señor, que si fue la segunda persona de la Trinidad, si fue, porque no podemos ser conclusivos en eso, pero si fue así, entonces en un momento dado tomó forma humana, se hizo como tú y como yo, mi hermano, vino y murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos ser restaurados, podamos hacer cosas nuevas, podamos tener una vida nueva, ya lejos de la esclavitud de Egipto, lejos del mundo y lejos de cualquier autoridad religiosa opresiva que nos haya causado daño. Es un camino nuevo que Dios ha abierto para todos nosotros desde Santo Domingo y también en Bogotá y también en muchas otras partes del mundo. Pero en esta mañana lo que nos compete es aquí, en Bogotá, pues ha abierto camino nuevo. Hay un renuevo, el renuevo, Cristo Jesús, es que está haciendo cosas nuevas. Está saliendo hierba del desierto. Nos ha traído de la esclavitud y del oprobio a la tierra prometida, a disfrutar de libertad y ser plenamente restaurados. Somos hombres de presagio. El Señor nos conceda poder ser hombres y mujeres, hermanos y hermanas de presagio, simbólicos para Bogotá y para el resto del mundo. Que podamos mostrar la transformación y la gracia y la misericordia de Dios recibida y compartida los unos con los otros. Que el amor que hemos recibido de Dios nos llene, nos satisfaga, rebose nuestras copas de manera tal que podamos compartir los unos con otros y la gente que nos vean puedan decir, miren cómo se aman. Definitivamente son hombres y mujeres
de presagio. Son hombres y mujeres que simbolizan la gracia, la misericordia, el perdón de Dios y cómo Dios hace cosas nuevas en medio de la nada. Y eso es lo que vamos a recordar hoy. Al renuevo, sacrificio de Cristo Jesús. Cómo ese gran mal, la cruz, trajo un gran bien, que fue abrir caminos nuevos para que nosotros camináramos en ellos hasta llegar al cielo, en la comunión con el Padre. Eso es todo cuanto yo tengo aquí para esta mañana y me voy a quedar con esto para escuchar al pastor Vladimir, que creo que va a estar por ahí y nos va a estar dirigiendo la Santa Cena para entonces ir compartiendo juntamente con ustedes. Que Dios los bendiga a todos.